Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios en la Biblia con el sermón titulado La decisión equivocada y el remordimiento eterno. Mientras vivimos nuestras vidas en este mundo, a menudo tomamos decisiones equivocadas que nos llevan a tener remordimiento. Una decisión errónea que está relacionada con un asunto físico da lugar a un remordimiento temporal y transitorio. Sin embargo, una decisión errónea relacionada con un asunto espiritual tiene como resultado un remordimiento eterno y permanece a nuestro alrededor por siempre y para siempre, sin importar lo trivial que sea la decisión. De este modo, podemos darnos cuenta una vez más de que cada acción, cada decisión y cada palabra que decimos son extremadamente significativas e importantes. Dediquemos un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para ver si las palabras que decimos a la ligera, las acciones que hacemos sin cuidado y las actitudes indiferentes que tenemos nos están llevando a un remordimiento eterno en el mundo espiritual en el futuro. Visité la zona de Busan con la Madre Celestial el pasado día de reposo. En nuestro camino hacia Busan, vimos un cartel con un eslogan al borde de la carretera. Si te duermes un momento, te arrepentirás toda la vida. Dado que la somnolencia puede dejar un arrepentimiento para toda la vida, creo que la señalización se colocó para advertir a la gente que tuviera cuidado al conducir. Al ver ese cartel en la carretera, pensé que también podemos aplicar este lema al campo espiritual. Me dije, espiritualmente, la somnolencia momentánea puede dejarnos no solo un remordimiento para esta vida, sino un remordimiento para siempre. De entre los que sintieron remordimiento están Judas Iscariote, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y Esaú. Ellos tomaron una decisión equivocada en el momento crucial. Desde la perspectiva espiritual, por causa de un problema momentáneo, esa decisión equivocada dio lugar a un remordimiento eterno. Al final, se enfrentaron a un resultado muy miserable. Esaú no pudo aguantar su hambre por poco tiempo y vendió fácilmente su primogenitura a Jacob. Lloró amargamente y durante toda su vida se arrepintió de su decisión. Como resultado, Esaú tuvo sentimientos hostiles hacia Jacob por el resto de su vida. A través del ejemplo de Esaú, podemos ver que no estar despierto espiritualmente puede hacer que las personas tomen una decisión equivocada que los lleve a arrepentirse para siempre. Los que están dormidos espiritualmente se comportan de forma insensata. Los que duermen espiritualmente también tienen valores diferentes. Ellos usan palabras descuidadas y tienen deseos mundanos. Se centran en las cosas físicas y terrenales, más que en las espirituales y celestiales. La somnolencia dura solo un momento. Sin embargo, el tiempo del remordimiento durará mucho más. Seguimos con gracia el camino del Evangelio, el cual nuestro Dios guía. Por lo tanto, ¿no deberíamos caminar por el camino del Evangelio para no tener que arrepentirnos? El camino de Cristo nunca nos dejará remordimientos. Sin embargo, si no seguimos el camino y la vida de Cristo, llegaremos a tener muchos remordimientos en el futuro. Hoy vamos a ver esas escenas en Génesis capítulo 25. Veamos Génesis capítulo 25, versículo 27. Capítulo 25, versículo 27 dice: Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob.
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?» Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En un momento, Esaú vendió su primogenitura, y al final se afligió y lloró amargamente por esta decisión. Después de que todas las bendiciones de Dios destinadas al primogénito fueran para Jacob, Esaú le preguntó a su padre Isaac: «¿Le diste a Jacob todas las bendiciones que pensabas darme a mí? Si queda una pequeña bendición, por favor, dámela». Su padre concedió las bendiciones del primogénito a Jacob, las bendiciones que deberían haberse reservado para Esaú, porque Esaú no pudo soportar el hambre ni el dolor momentáneos, y vendió su primogenitura. Como resultado, Esaú estaba muy angustiado. Esaú hizo un juramento a Jacob, vendiéndole su primogenitura. En la Biblia se registra que Esaú despreció su derecho de primogenitura. Del mismo modo, nosotros también podemos tomar decisiones incorrectas y equivocadas y actuar de forma inadecuada. Esto puede ocurrirle a cualquiera. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos penas y dificultades temporales en nuestra vida. Todas estas son cosas que pueden ocurrirnos a nosotros. Sin embargo, debemos recordar que un error que cometamos en un momento puede llevarnos a un remordimiento que puede durar eternamente. Nunca debemos rendirnos tan fácilmente ni abandonar la herencia celestial y la gloria del cielo que Dios nos ha concedido. Por eso, nuestras palabras, hechos y actitudes son verdaderamente importantes a los ojos de Dios. El camino que estamos recorriendo ahora mismo es como la vida en el desierto espiritual. Cuando miramos la historia de los israelitas que vivieron en el desierto hace 3500 años, podemos ver a muchas personas que vivieron arrepintiéndose el resto de sus vidas. El hambre momentánea, la sed momentánea y el incómodo ambiente que les rodeaba les hizo quejarse y tomar decisiones que los llevaron a arrepentirse el resto de sus vidas. Al final de todo, sus decisiones y su falta de juicio los llevaron a su destrucción en el desierto. Veamos 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 dice: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto». ¿Por qué Dios no se agradó con los israelitas en el desierto y dejó que todos fueran destruidos allí? Fue por sus palabras, su fe y su mentalidad. Como Dios vio que este pueblo no tenía la actitud correcta ante la fe que era digna de heredar la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, no se agradó de ellos. La Biblia describe así el sentimiento de Dios hacia ellos. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios».
aunque Dios llevara a los israelitas a la tierra de Canaán, puesto que siempre se quejaban y murmuraban cada vez que se enfrentaban al hambre, la sed y los inconvenientes temporales de la vida en el desierto. ¿Qué dirían de la tierra de Canaán, que fluía leche y miel? ¿Por qué nos has traído a este lugar? Los que murmuran y se quejan siempre encuentran algo de lo que quejarse, por muy buenas que sean sus condiciones. Si Dios les permitiera vivir cómodamente, se preguntarían, ¿por qué nos has llevado a un lugar tan aburrido? Cuando se enfrentaban a muchas penas y dificultades, se preguntaban, ¿por qué nos has hecho pasar por todas estas dificultades? Cuando era cómodo, murmuraban porque era demasiado cómodo. Y cuando había una dificultad, murmuraban porque era demasiado difícil. Como siempre vivían con el ADN de la murmuración, Dios no se complacía con ellos, a pesar de que eran un gran número. Veamos el resultado final de aquellos con los que Dios no se agradó. Versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos estos ejemplos son el resultado de sus pensamientos erróneos y equivocados. Estos provienen de tener una fe equivocada. Fue porque el Espíritu de Dios no estaba con ellos. Por eso siempre tomaban decisiones equivocadas basadas en decisiones mundanas. Ya que pecamos en el cielo y fuimos expulsados a la tierra, la ciudad de refugio, no podemos conseguir todo lo que queremos aquí. Necesitamos ir al cielo para conseguir todo lo que queremos. En esta tierra tenemos que soportar muchos inconvenientes. Aunque quieran vivir cómodamente, este mundo nunca les dejará vivir cómodamente. Siempre habrá gente que les persiga y que se oponga. Hablo desde un punto de vista espiritual. En el reino de los cielos, todos nuestros deseos y anhelos serán concedidos. Pero en esta tierra, siempre hay muchos inconvenientes. Puede ser bueno tener muchas posesiones, pero si tienen muchas posesiones, los ladrones las buscarán. Para estas personas que tienen objetos de valor en su casa, pueden estar siempre ansiosas cuando salen a la calle. Una vez, había un mendigo que tenía una conversación con su hijo. Se produjo un gran incendio en un gran centro comercial y murieron muchas personas. El mendigo le dijo a su hijo, «Hijo, deberías saber la suerte que tienes de tenerme como padre». Las palabras del mendigo no son simplemente una broma para reírnos. Como está escrito en el libro de Primera de Corintios, todos los israelitas que murmuraban en un momento fueron destruidos en el desierto, y todos los israelitas que adoraban ídolos también fueron destruidos en el desierto. Del mismo modo, las decisiones equivocadas que tomamos mientras caminamos por el desierto de la fe nos traerán al final la destrucción eterna y el remordimiento eterno. Hoy, grabemos esta lección en nuestros corazones una vez más. Veamos Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas
salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? Representa la fe. Continuemos con el versículo 5. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En los últimos días hay 5 vírgenes que tomaron la decisión equivocada, y hay 5 vírgenes que tomaron la decisión correcta. Las 5 vírgenes insensatas tomaron una decisión de la que se arrepentirían para siempre. Quizá pensaron: no será demasiado tarde para hacer los preparativos cuando venga el esposo. Sin embargo, no fue así. Nuestro aceite de la fe debe estar siempre lleno. El aceite de nuestra fe nunca debe agotarse. Hay algunos miembros que no son conscientes de que se les ha acabado el aceite de la fe, mientras que hay otros que saben que se les ha acabado el aceite de la fe, pero piensan: lo prepararé después, todavía me queda mucho tiempo. Más bien, deberíamos pensar: es cierto que el esposo viene. ¿Cómo debemos recibirlo adecuadamente? Si viene de noche, las vírgenes tienen que encender una lámpara. Para ello, tienen que tener suficiente aceite. Sin embargo, aunque no tengan suficiente aceite, piensan: cuando venga el esposo, lo prepararé entonces. Dios dice que esta gente es insensata. Lo mismo ocurre con nuestro estado espiritual. Lo que hicieron estos insensatos fue cometer un error momentáneo. Cualquier cosa que no hayamos preparado nos llevará al arrepentimiento eterno. Después, por mucho que llamaran a la puerta diciendo: por favor, abre la puerta, solo pudieron oír la voz determinante del esposo: nunca os conocí. Creemos que Cristo Ansanjón vendrá sin falta. Estamos seguros de ello. De nuevo, hoy, pensemos una vez más en lo que significa actuar con insensatez y en lo que significa actuar con prudencia. No debemos caer en el sopor ni adormecernos por un momento, ni tampoco nuestra fe debe quedarse estancada. En Mateo capítulo 25, Jesús enseñó a sus hijos la sabiduría de conocer el camino para que no tuvieran remordimientos. Vayamos al versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Veamos el caso del hombre que tomó una decisión equivocada, de la que se arrepentiría para siempre. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Continuemos con el versículo 26. Dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos pudieron negociar sus talentos para producir muchos más talentos. Sin embargo, el que recibió un talento lo escondió. Aquí, ¿qué les mandó hacer el Señor? Dijo claramente, negociad con esto. Cuando se dirige un negocio con éxito, ¿cuál es el resultado? Los beneficios llegan. Con 5 talentos, uno ganó 5 más. Con 2 talentos, el otro ganó 2 más. En cambio, el hombre con un talento lo escondió en lo más profundo de la tierra. No hizo nada con él. El Señor incluso les dio instrucciones claramente sobre lo que debían hacer. Sin embargo, en Mateo capítulo 25, Dios nos muestra que el que recibió un talento no obedeció las palabras del Señor y como resultado no tuvo más remedio que arrepentirse de su decisión para siempre. Hermanos, pongámonos un momento a reflexionar sobre nosotros mismos. Si Dios viniera hoy a la tierra, ¿sería yo insensato o prudente? ¿Estoy acaso dormido ahora, lo que me hace cometer un acto necio en este momento y que me conducirá a que me arrepienta de esta decisión por el resto de mi vida? Deberíamos reflexionar sobre esto con detenimiento. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 14. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí en estos versículos la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios nos dijo que miráramos a nuestro alrededor. Deberíamos comprobar si estamos evitando tomar cierto camino, simplemente porque es un poco incómodo. Hermanos, en nuestra vida diaria, podemos ver muchas veces que la gente se arrepiente para el resto de su vida por dormirse momentáneamente. Sin embargo, las cosas espirituales no solo duran lo que nuestras vidas, son eternas. Dado que podemos enfrentarnos a resultados miserables en el futuro, por siempre y para siempre, debemos prestar siempre atención a las palabras de la Biblia. Como Dios nos dijo que no fuéramos como Esaú, no debemos permitir que sucedan cosas de las que nos arrepintamos. Un plato de lentejas puede satisfacer nuestra hambre por un momento. Sin embargo,
¿Cómo de necio sería renunciar a la gloria eterna en el reino de los cielos a cambio de una forma de satisfacer nuestra hambre temporal en esta tierra por un periodo de tiempo tan corto? ¿No tiene Dios el poder de darnos todas estas cosas? Dios puede darnos todo. Recuerdo decirles muchas veces que es Dios mismo quien nos pone a prueba, causándonos hambre, como está escrito en Deuteronomio capítulo 8. En estas situaciones, Dios siempre pone a prueba nuestros corazones y examina cuán firme es nuestra fe y cuán abundantemente hemos preparado nuestro aceite espiritual de la fe. Todos debemos tener la sabiduría de ver el mundo eterno con fe, sea cual sea la situación. En la Biblia, no solo está la historia del remordimiento de Saúl, sino también la de Judas Iscariote y la del rey Saúl. Después de haber cometido un acto erróneo en un breve momento, lamentaron sus decisiones para el resto de sus vidas. Por eso la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 10, no seáis como ellos. Dios nos despierta constantemente con esta enseñanza. Hace 2000 años, los apóstoles y los antepasados de la fe fueron apedreados, quemados y se convirtieron en comida para los leones. Se encontraron en muchas circunstancias difíciles mientras predicaban el Evangelio. Sin embargo, nunca renunciaron a su fe en Dios ni abandonaron el Evangelio. Era porque creían que habría una gran gloria en el reino de los cielos. Viviendo con esa fe, su vida era incómoda porque no tenían mucho, pero no les parecía un inconveniente, ya que había una gloria eterna que recibirían en poco tiempo. El hecho de tener menos posesiones o vivir en una casa pequeña no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Como real sacerdocio, hay una corona gloriosa reservada para nosotros en el reino de los cielos que Dios nos concederá. Deberíamos tener este tipo de fe. Por eso los apóstoles y los antepasados de la fe no se rindieron, ni siquiera ante una situación en la que podrían haberse rendido. A través de la Biblia, sabemos bien que trabajaron sin vacilar, con la esperanza de cambiar esta tierra, la ciudad de refugio, en el mundo de Dios, y llevaron al mundo al arrepentimiento predicando el Evangelio con diligencia, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos un versículo más en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Cuál sería su resultado final? La espléndida corona celestial y las tremendas recompensas del cielo les serían otorgadas. ¿No estarán viviendo en consuelos y bendiciones que ni siquiera los ángeles pueden describir con palabras? Fueron muchos los inconvenientes que experimentaron en la tierra. Para seguir la vida de Cristo, a menudo tuvieron que renunciar a todos los placeres de esta tierra y a las alegrías de este mundo.
Sin embargo, no vivían para los placeres de esta tierra, porque solo esperaban la gloria que se les concedería en el reino de los cielos. Aunque fueron azotados, encadenados y encarcelados, nunca se quejaron diciendo: estas pruebas y tribulaciones son difíciles y dolorosas. Lo que vieron fue la gloria del eterno reino de los cielos. Sin embargo, las personas como Judas Iscariote, el rey Saúl y Esaú solo esperaban la gloria de esta tierra. Examinemos si estamos caminando por el camino de la fe, mirando al cielo, o si estamos caminando por el camino de la fe, poniendo nuestros ojos en la vida en esta tierra. Espero que nunca dejemos de lado el eterno reino de los cielos, ni perdamos el camino de la vida eterna por el que nos conducen el Padre y la Madre. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.